Siguiente pilar de la programación orientada a objetos, la herencia. Vamos a agregar a este proyecto un nuevo elemento, clase alumno. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para indicar que un alumno hereda de una persona en el mundo de C#? Bien, cuando no se especifica si un atributo es privado, normalmente tiene accesibilidad de paquete, aunque eso depende del lenguaje de programación que estamos utilizando. No tiene el mismo significado en Visual Basic no ponerle el modificador que en C#. Bien, C#, dentro del mismo paquete el elemento sería accesible. Bien. Salud. Entonces, Gracias. alumno, ¿cómo indicamos que hereda de persona? A diferencia de Java, acá en vez de usar extend, usamos dos puntos y el nombre de la clase par. Bien. Entonces, un alumno va a ser una persona que además va a tener un legajo. Entonces, en la clase persona, además de edad, vamos a poner nombre. Entonces, en alumno, ok. Entonces, estamos utilizando, recuerden, para los nombres de los identificadores, no estamos utilizando camel casing, sino que estamos utilizando Pascal casing. ¿Ven la diferencia entre camel casing y Pascal casing? La primera letra en minúscula o la primera letra en mayúscula. ¿Bien? Entonces, si ahora quiero instanciar un alumno, voy a hacer alumno A igual a new alumno, y vamos a hacer a punto nombre igual a José, ese es un atributo de la clase persona, a punto legajo igual a 100, es un atributo de la clase alumno. Bien. Y vamos a ejecutar este proyecto. Bueno, todavía no hemos mostrado ningún dato que valga la pena. Entonces vamos a hacer un console.writeLine hola mundo. Bien, entonces simplemente el concepto de herencia, crear una clase a partir de otra que ya existe. Un alumno es una persona que además tiene un legado. Ahora vamos a ver el atributo nombre del objeto alumno. ¿Bien? Entonces ya tenemos dos pilares. Encapsulamiento y herencia. Nos queda polimorfismo en C#. ¿Bien? Pero antes de hablar sobre el polimorfismo, vamos a mostrar algunos atajos de código que tiene C# que están muy buenos, que nos ahorran bastante trabajo a la hora de codificar. Uno de ellos es, observen que la clase persona no le puse ningún constructor. Los constructores en C# se programan igual que en Java. ¿Bien? Pero no le puse ningún constructor a la clase persona. Aunque no tenga constructores, yo puedo instanciar una persona y darle un nombre de esta forma. Y por qué no la edad de esta forma. ¿Bien? Observen esta sintaxis, que no es una llamada a un constructor, sino que es equivalente a crear el objeto persona y posteriormente asignarle el nombre y la edad luego de crear el objeto persona. ¿Bien? Entonces, esta sintaxis de C# me permite
no teniendo el constructor del objeto persona, crear una persona de valores a sus propiedades en un mismo paso. Vean qué interesante estos pequeños atajos de código que tiene C#. Otro azúcar sintáctico interesante es, al declarar una variable, utilizar la palabra var en vez del tipo de datos. ¿Bien? Y ahí me ahorré bastante trabajo. Imagínense instanciar una clase con un nombre de 30 caracteres. Y que yo en vez de escribir esos 30 caracteres, directamente ponga la palabra var. Mucho trabajo me ahorré con ese trucazo. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la palabra var? Le dice al compilador que la variable b es del tipo que está a la derecha del igual. ¿Qué hay a la derecha del igual? Una instancia de persona. Entonces la variable b va a ser del tipo persona. ¿Bien? Entonces, ese var me va a permitir ahorrar enorme cantidad de tecleadas en mi codificación, una vez que lo incorporen a su caja de herramientas. ¿Bien? Pero no es nada del paradigma en sí. No forma parte del paradigma, forma parte de trucos de programación o azúcar sintáctica, como le llaman, para codificar un poco más simple. ¿Bien? Vamos con el polimorfismo, así terminamos de repasar esta parte del paradigma. ¿Bien? La clase padre persona. Vamos a ponerle a la clase padre un método llamado public void saludar. Lo único que va a hacer es mostrar un mensaje. Console.writeLine que diga: soy una persona y me llamo nombre. Bien, le acabamos de poner un comportamiento a la clase persona. Vamos al programa principal y ahora vamos a decir p.saludar. Montamos el proyecto. Soy una persona y me llamo hola. Claro, porque acá pusimos hola. Entonces acá deberíamos poner, por ejemplo, Bart. Bien, perdón la interrupción. Entonces, si yo hago alumno.saludar, tenemos herencia, por lo tanto alumno hereda el método saludar de la clase persona. Entonces, cuando yo pido que un alumno salude, saluda como una persona. Entonces, para que yo tenga polimorfismo, además de herencia, necesito ¿qué cosa? Sobreescritura. Necesito que la clase hija sobreescriba un método heredado de la clase padre. Bien, repito, necesito que la clase hija sobreescriba un método heredado de la clase padre. Entonces, en la clase alumno, vamos a sobreescribir el método saludar. Public void saludar. Y acá vamos a poner console.writeLine. Soy un alumno y mi legajo es legajo. Y vamos a ver que la palabra saludar está subrayado en verde.
Bien. Lo cual nos está dando una indicación de que lo que estamos haciendo está mal hecho. Acá, en C# nosotros tenemos que indicar que este método va a sobreescribir el método de la clase padre, y esto lo indicamos con una palabra clave. Override. ¿Bien? Override con doble R es la forma de indicar que este método saludar va a sobreescribir o a reemplazar el método saludar que venimos heredando de la clase padre. ¿Bien? Pero todavía no está listo el asunto. Nos dice que para que podamos sobreescribir el método de la clase padre, en la clase padre ese método tiene que estar marcado o con la palabra clave abstract o con la palabra clave virtual. Entonces en la clase padre de alumno, en la clase persona, el método saludar, le vamos a poner public virtual void saludar. ¿Bien? Estas dos palabras clave permiten tener una mejor performance porque el compilador ya sabe qué método tiene que ejecutar y qué método tiene que buscar para ejecutar cuando tengamos una relación de herencia y sobreescritura. ¿Bien? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre C# y Java. En Java, simplemente en la clase hija, poníamos un método con el mismo nombre y mismo parámetro de la clase padre y ya teníamos sobreescritura. En C# hace falta que el método de la clase padre tenga el modificador virtual y que el método de la clase hija tenga la palabra clave override, indicando en la clase padre que el método puede ser reemplazado y además indicando en la clase hija que este método reemplaza al método de la clase padre. ¿Bien? Y bueno, para ver algo de polimorfismo, necesitaríamos tener una lista en este programa. Vamos a crear una lista de personas. En ese caso se puede utilizar var, profe, ahí también. ¿Se puede utilizar var? Sí, tranquilamente. Han dicho que no. Todos, primarios y secundarios, están aprobados. De tener una lista con 3 No, alumnos. en Navidad tampoco yo lo he dicho. No olviden silenciar sus micrófonos. Y además de 3 alumnos, voy a poner en el medio una zona. Y que haya el 16 de septiembre la cuarentena. ¿Bien? Entonces, tengo una lista de personas. Pero de esas personas, 3, además de ser personas, son alumnos. ¿Bien? Polimórficamente le voy a mandar saludar a las 4 personas. Y polimórficamente cada una va a responder de acuerdo a lo que es esa persona con el saludo. Si esa persona es una persona, va a responder el nombre. Y si esa persona es un alumno, va a responder con el legajo. Y ahí vamos a tener ejemplificado el polimorfismo. Este sería un ejemplo completo con los 3 pilares de la programación orientada a objetos. Tenemos encapsulamiento, herencia y polimorfismo implementado en C# en lugar de implementarlo en Java, y lo vamos a ejecutar. Bien. Observen.
El primer objeto de la lista es un alumno y responde como alumno, con el código saludar de la clase alumno. Y el segundo objeto de la lista es una persona y responde con el método saludar de la clase persona. Entonces voy a ir recorriendo la lista y cada objeto va a recibir el mismo mensaje y va a responder diferente a ese mensaje de acuerdo a lo que ese objeto es en realidad. ¿Bien? Entonces, esta era la segunda parte de la clase. La segunda parte de la clase de hoy era llegar a repasar el lenguaje C# comparándolo con Java para la programación orientada a objetos. Vamos al tercer objetivo de la clase de hoy. Vamos a hacer un hola mundo con ventanas. ¿Bien? Profe, Sí, ahí en el for each, sí. y si yo quiero ver solamente las instancias de alumno, ¿cómo podría ser? Ya queremos hacer un if y si es un alumno, lo mostramos. Entonces acá vamos a hacer un if y voy a preguntar P. Instance. Bueno, en Java se usa el operador instance of. Sí. Bien, ahí está. Entonces acá pregunto de qué tipo es el objeto y de acuerdo al tipo del objeto entro o no entro en el if. ¿Bien? Bien, ahí está. Gracias, profe. Y también se podría hacer un casteo, al igual que en Java o en C puro. ¿Bien? Ahora sí, vamos al tercer objetivo de la clase de hoy. Vamos a hacer una aplicación con ventanas, con Hola Mundo, y con eso terminaríamos, creo que para la primera clase más que suficiente, terminaríamos y le daría una pequeña tarea para que ustedes practiquen en su casa, que lo pueden hacer ahora, y por WhatsApp vemos cualquier duda que tengan, o lo pueden hacer para la semana que viene y plantear las dudas durante la semana. ¿Bien? Voy a hacer un nuevo proyecto. Y el tipo de proyecto que vamos a hacer para una aplicación con ventana es este. ¿Bien? Misma recomendación que recién. Vean que diga C# como lenguaje de programación. Vean que diga .NET Framework y no .NET Core. Y bueno, pónganle nombres diferentes al proyecto y a la solución para ir acostumbrándose a esa idea de que por ahora una solución es con un solo proyecto, pero en el futuro van a tener soluciones con varios proyectos. Bien. Ahí tenemos nuestro WinForm, nuestro formulario Windows. Si ejecutamos este proyecto tal cual está, ya tenemos la ventana, o sea que no hace falta hacer new form 1. De hecho que ese código ya lo puso dentro de program.cs, está el new form 1, y lo puso Visual Studio solito, no hizo falta que lo pongamos nosotros. Bien. A la izquierda del WinForm va a estar nuestro cuadro de herramientas, donde vamos a poner los tres elementos básicos. Una etiqueta, un textbox y un button, donde a la etiqueta le vamos a poner la property o la propiedad text con el valor ingresa tu nombre.
Y al button le vamos a poner la propiedad text con el valor saludar. ¿Bien? Entonces la idea ¿cuál es? Que al presionar este botón, yo acá escribo José y obtengo un mensaje que diga hola José. ¿Bien? Ese es el objetivo de este programa. Para programar el evento clic del botón, hacemos doble clic y vamos a pasar a ver el WinForm en código fuente. Bien. Sigamos comparando esto con NetBeans. Observen el código de nuestra ventana. Nuestro form 1 hereda de la clase padre form. Este sería el equivalente de Java de que nuestra ventana heredaba de Java Swing JFrame. ¿Bien? Ahora, observen que prácticamente es muy limpio el código que genera C#, porque todo el código generado automáticamente es separado en un segundo archivo llamado formdesigner.cs. ¿Bien? Entonces esa es otra gran ventaja de .NET. O mejor dicho, de Visual Studio. Visual Studio organiza las ventanas para que el código de los eventos esté limpito, solito, y todo el código que instancia la ventana, que en NetBeans está en init components, lo separamos en un segundo archivo para no ensuciar el código este y no confundirnos en nuestro programa. ¿Bien? Entonces, el resultado final es un código mucho más simple. Ahora, acá vamos a programar nuestro evento. Al presionar el botón, quiero que ocurra lo que esté acá. Observen lo que voy a poner. Messagebox.show hola, concatenado con lo que está en el textbox 1 en su propiedad text. Y con eso tenemos listo nuestro primer proyecto de aplicación con ventana. Lo probemos. Bien. Tenemos nuestra ventanita, vamos a escribir nuestro nombre y vamos a presionar el botón saludar. Bien, entonces acá tenemos una sola línea de código escrita por nosotros, el manejador del evento clic de este botón, que lo que hace es obtener el valor escrito en el cuadro de texto, concatenarle hola y pasarle al método show de la clase MessageBox, que nos muestra esa ventanita que estamos viendo acá. Si el saludo lo hubiéramos querido mostrar en una etiqueta, ¿cómo hubiera sido el código? Supongamos que en vez de mostrarlo en una ventana emergente, queríamos mostrar el saludo acá en esta etiqueta. El código hubiera sido label1.text igual a hola label2.text igual a hola seguido de lo que está escrito en el textbox. O sea, ahora en vez de mostrar el saludo en una ventana emergente, vamos a mostrar el saludo en una etiqueta debajo de la ventana. Bien. Profe, y para cambiarle el nombre de las variables al botón, al label, ¿cómo se dice? Sí, en las propiedades de los componentes visuales, arriba tienen un Smart Tag. Que no, en este caso no es para lo que queremos.
Entonces buscamos la propiedad. Acá donde dice diseño, está el nombre utilizado en el código para identificar el objeto. Entonces, donde dice name, en la ventana de propiedades le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, txt nombre. Vamos a ver el código y por suerte NetBeans además actualizó el código con el nuevo nombre que le puse al componente. ¿Bien? Ok, ¿cuál va a ser? Hasta acá llegamos a la clase de hoy. ¿Cuál va a ser la tarea para ustedes para practicar? Van a hacer un programa que tenga una ventana que permite ingresar un monto. Lo hagamos para que quede más visual. Acá en vez de ingresar el nombre, vamos a poner ingresa el monto en pesos. Bien, supongamos que acá yo escriba 1000. Y acá en vez de saludar, vamos a poner calcular en dólares. Y esta etiqueta de abajo debería decir, ese importe en pesos equivale a tantos dólares. ¿Bien? O sea, ustedes van a venir acá y van a poner 13.000 y este botón debería mostrar en esta etiqueta no hola 13.000, sino que debería mostrar en esta etiqueta, por ejemplo, hola 105 dólares. O sea, resultado 105 dólares, para que uno pueda hacer la conversión con este programa. Entonces el propósito de este programa es transformar pesos en dólares. Y la dificultad está en que ustedes tienen que descubrir en C# cómo se transforma un texto en un número para poder hacer la multiplicación o la división. ¿Bien? Esta sería la primera etapa. Hacer una ventana que me permita con un botón transformar de pesos a dólares. ¿Bien? No es profe, no se hace parse integer, parse int, así, como parse double, como en Java. Lo dejo como inquietud para que exploren, googleen cómo se hace la conversión. Es muy parecido a Java, pero de vuelta, la idea es que tengan que poner en Google para incorporar, digamos, ese concepto de conversión. ¿Bien? Y una vez que lo tengan listo, la siguiente parte va a ser que con algún otro componente de acá que elijan ustedes, permitan hacer varios cálculos de conversión de monedas. ¿Bien? Pueden usar Lixbox, pueden usar ComboBox, pueden usar Radio Buttons. La idea es que con alguno de esos componentes ustedes puedan elegir qué transformar en qué. Por ejemplo, de pesos a dólares, de dólares a pesos, de pesos a euros, de euros a pesos, de dólares a euros o de pesos a reales, y que incorporen en una misma ventana varios tipos de cambio. ¿Ya? Pensando en que quien los contrató a ustedes es una casa de cambio que quiere en una sola ventanita, sin usar una calculadora, que la ventanita haga los cálculos de equivalencias de dinero. ¿Bien? Y para hacerlo más difícil todavía, además de preguntar la moneda origen y la moneda destino, tienen que consultar el tipo de operación para hacer la conversión. Porque no se usa la misma cotización para una venta que para una compra. Por ejemplo, si yo
vendo $100, la casa de cambio me los compra a 130 pesos. Bueno, el arbolito me los compra a 130 pesos. Ah, Pero si yo compro dólares al arbolito, el arbolito me lo vende a 137 pesos. ¿Bien? Entonces, para el cálculo de la conversión, ustedes necesitan cuál es la moneda de origen, cuál es la moneda de destino y cuál es el tipo de operación, si es una compra o si es una venta. ¿Bien? Por ejemplo, lo podrás poner en un combo box, compro-venta, por ejemplo. Exactamente. Perfecto. ¿Bien? Lo pueden hacer tan simple como ustedes quieran o tan complicado como ustedes quieran. Mi objetivo es simplemente, de alguna forma, invitarlos a que abran Visual Studio, a que hagan una ventana y que tengan que programar una pequeña lógica. No me importa si lo hacen o muy simple o muy complejo, simplemente que me demuestren que han creado su aplicación de ventanas y han programado algo de código en C#. Bueno, eso sería todo por ahora. Para Y hacer- ese programa lo ponemos dentro de la carpeta evidencia que dijo usted al comienzo. Exactamente. Y de vuelta, yo aviso al principio de cada clase de qué se va a tratar la clase para que si ustedes al tema lo conocen, no se aburran. ¿Bien? Si no lo tienen hecho, yo qué es lo que entendí, que ustedes ya lo conocían a eso y no hacía falta que lo hagan, digamos. O sea, no pierden puntaje por no tener hecho esta tarea. ¿Bien? Ahora, Bien. si no han hecho ninguna tarea es porque sabían todo, y si sabían todo, probablemente voy a esperar que su proyecto final de promoción sea más elaborado que alguien que no sabía nada durante el cursado. No sé si me explico. Sí. Bien. Profe, dos consultas. Profe, El tema de la carpeta de evidencias, ¿ese se lo compartimos al final del cursado? O... Al final, al final. Ah, bien. Y la otra consulta era, ¿el video este lo va a subir, lo va a colgar en el aula virtual? Lo voy a colgar en mi canal de YouTube y voy a poner el link en el aula virtual. Ah, perfecto. Bueno, más cómodo. Muchas gracias. Por nada. bueno, la mía eran dos preguntas, profe. Una ya la preguntó el chico dónde iba a dejar el video grabado, y la segunda es los grupos, ¿hasta cuánto puede ser? Normalmente entre 2 y 3 personas, de acuerdo a la complejidad que elijan para el desarrollo del proyecto. Bien.